bienvenidas una semana más a El viaje de Penélope, proyecto de divulgación cultural donde intentamos destejer el inmenso telar de nuestra agenda aquí en Radio Círculo y UPF Radio. Hoy contamos con José Ariza de la Cruz, un investigador, docente y también un gran divulgador para mi compañero Álvaro y para mí. Aprovecho para saludarte, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Y con el que teníamos muchas ganas de seguir hablando en esta serie de piezas, de temas que estamos haciendo alrededor de la ciudad. José es graduado en Sociología y máster en Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. Investiga en la Universidad Complutense, si no me equivoco, en el proyecto Comures, que habla sobre comunidades resilientes, arraigo local y redes sociales en la ciudad global. Y también has trabajado en diversos proyectos de sociología urbana y migraciones. Así que, José, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme para hablar de este tema tan importante. Pues, si os parece, podemos empezar realmente con lo importante, quizás, donde empieza todo, que es, ¿qué te llevó, José, a especializarte en esta disciplina que es la sociología urbana y por qué crees que es importante? Pues bueno, muchas veces es un poco el azar, ¿no? Lo que te lleva, buen azar en este caso. Yo hice un máster de metodología de investigación social y hablando con un profesor, que es verdad, de sociología urbana, que me gustó mucho, es que si me podía recomendar algo para hacer las prácticas, pues caí en las prácticas de un proyecto que ya está acabado, llamado Bupaci, que hacía el grupo de investigación GISMAT, que es donde está uno de mis directores de tesis actual, que es Daniel Sorando. La otra directora es Margarita Barañano, que está en el proyecto Comures, que ya habéis comentado. Entonces fue un poco azar, ¿no? Yo estaba en lo típico que buscas prácticas y aunque ya me gustaba previamente la sociología urbana, pues también me gustaba otras perspectivas, ¿no?, de la sociología. Pero caí en este proyecto que es súper interesante, en el que se estudia precisamente uno de mis temas centrales, ¿no?, que es la segregación residencial en la ciudad de Madrid, aunque en el proyecto se estudiaba más en la Comunidad de Madrid, yo estudio más la ciudad, luego si queréis podemos comentar por qué, porque tiene que ver con las fuentes de datos y temas que son muy, muy interesantes y muy importantes y muy concretos en la investigación. Y entonces, me empezó a gustar mucho. Ya me gustaba, pero empecé a descubrir más, a poder generar yo mi propio conocimiento, ¿no?, a través de las técnicas que había aprendido en el máster, a través del conocimiento que iba adquiriendo, ¿no?, del resto de investigadores con los que trabajaba. Y lo bueno de la sociología urbana es que estudia la ciudad y, pues gran parte de las personas vivimos en ciudades, o aunque no vivamos en ciudades también hay, aunque sean dinámicas diferentes, ¿no?, las perspectivas con las que se estudia, ¿no?, valen para diversos ámbitos, ¿no? O por lo menos las herramientas. Entonces, claro, lo bueno es que tú paseas en la ciudad y vas, digamos que interactúa la experiencia concreta, ¿no?, con el conocimiento que vas adquiriendo, ¿no?, y se va generando nuevo conocimiento, ¿no?, en esa relación entre el bagaje y la experiencia. Entonces, vas a una ciudad, a cualquier otra ciudad o pueblo, lo que sea, y es muy enriquecedor y a su vez tienes una capacidad de interpretarla muy interesante. Entonces, yo desde que investigo en sociología urbana, digamos que disfruto más cuando voy a otros lugares, porque tengo una perspectiva más amplia, ¿no?, para interpretarla. Y a su vez voy aprendiendo mucho. Entonces, es lo bueno de la sociología urbana, que es algo que está en nuestro día a día. Ya el mero hecho de ir por un sitio a un lado o ir por otro ya está haciendo que aprendas, ¿no?, por poco que sea, ciertas cuestiones, no solo de la morfología de la ciudad, sino los usos que le da al espacio y demás. Antes de pasar a algún caso concreto, te quería preguntar, porque, esto es una pregunta que llevamos intentando replantear durante todas estas piezas que llevamos en esta temporada, porque, que en definitiva versa sobre qué es lo urbano y qué es lo que te parece que caracteriza lo urbano frente a lo no urbano, porque parece que de un tiempo para acá, como poco desde los 90,
se ha venido anunciando la muerte de la ciudad, que lo urbano ya no se sabe dónde termina y dónde empieza, que hay un montón de comunidades disgregadas alrededor de núcleos que ya casi son más simbólicos que otra cosa. Y sin embargo, nos estás diciendo eso, ¿no? Que desde la sociología urbana ves que tienes unas capacidades de análisis que no tenías sin ella. O sea, entonces te quería preguntar un poco sobre esto. ¿Qué piensas sobre estos vaticinios del fin de la ciudad? ¿Qué tienen de cierto y qué no? Y qué distingue, en definitiva, hoy en día al urbano? Vale, pues son así muchas cosas. A ver, bueno, para empezar no Algo me sencillo gustan para los empezar. vaticinios, grandes vaticinios, ni los grandes conceptos que buscan explicarlo todo y que al final creo que no explican nada, como el fin de la ciudad. Es que es obvio, cualquier persona que vea en su día a día puede darse cuenta de que no, de que eso no se ajusta, ¿no?, a la realidad. Más bien es un concepto poético, digamos. Pero bueno, ¿qué es la ciudad, qué es lo urbano y qué no lo es? Es objeto de... O sea, es una cuestión técnica de mucha relevancia, por ejemplo, que ahora no nos vamos a meter con eso, pero definir lo urbano es muy importante porque cuando, por ejemplo, la ONU, la Unión Europea o los organismos internacionales dicen que cada vez vive más gente en las ciudades, tienen que dar una definición del urbano. Y hay metodologías realmente complejas para saber por qué se utiliza la densidad, el tamaño de la población, el tipo de actividad que se realiza. O sea, que es una cuestión bastante compleja. No por ello quiere decir, o sea, es verdad que se está ampliando mucho lo que se considera ciudad. ¿Por qué? Porque hay una transformación cada vez mayor de los enclaves, ¿no?, convirtiéndose a ciudades o siendo integrados en áreas funcionales, urbanas, digamos. O sea, hay veces que hay cosas que se consideran tejido urbano, pero son, digamos que a nuestros ojos es un pueblo y para la gente que vive en ella es un pueblo, pero porque están integradas, ¿no?, digamos, en una área funcional mayor. Entonces ahí sí que es como una absorción, ¿no? Porque, por ejemplo, más del 15% de las personas de ese lugar trabajan en la ciudad y demás, ¿no? Entonces como que están integrados en el sistema urbano. Pero sigue habiendo lugares, ¿no?, que están lejos de la ciudad, de cualquier ciudad, ¿no? A lo mejor a más de 50 kilómetros y demás, y que tienen unas características propias. Pero tampoco son ajenos a las transformaciones sociales, ¿no?, que se están dando y que suceden muchas veces en la ciudad. O sea que, por ejemplo, bueno, uno de los objetivos que más se quiere es que más se intenta llevar la banda ancha, digamos, ¿no?, a los pequeños municipios, que eso es algo que también contribuye mucho a converger culturalmente, ¿no? Porque al final los productos de consumo son algo muy importante, ¿no?, en la identidad de las personas y demás. Bueno, que eso es otro tema, pero al final, claro, cuando tenemos unos, digamos, patrones culturales comunes, ¿no?, que el consumo del Internet es uno de los principales generadores, ¿no?, de esos patrones comunes, culturales, de esos identificadores comunes, pues hace que muchos procesos se den en ambos lados paralelos. Pero eso no quiere decir tampoco que no tengan características específicas. Por ejemplo, una es el tipo de actividad, pues la agricultura es un ejemplo claro y demás. Entonces, bueno, yo creo que hay procesos sociales que afectan a ambos, a tanto lo urbano como no lo urbano, de forma muy similar, y también cada uno tiene su especificidad, pero en ningún caso el fin de la ciudad. Al revés, cada vez hay más ciudad, cada vez las ciudades absorben más de su territorio, cada vez atraen más población y se despobla los pequeños municipios, aunque es verdad que con la pandemia habría que ver si es algo estructural o coyuntural. Ha habido cierto renacer, ¿no?, de lo rural, precisamente ligado al teletrabajo, que es interesante, ¿no? O sea, porque es como un trabajo generado en la ciudad, que la empresa está en la ciudad, pero se puede teletrabajar bueno, pues desde un municipio pequeño. También es cierto que el teletrabajo a lo mejor es el doble de lo que había a niveles prepandemia. Creo que vi datos hace poco. Prepandemia era un 7%, pospandemia un 14%, pero claro, eso tampoco es excesivo. Un 14% de teletrabajo tampoco te cambia mucho la estructura poblacional. Sí, pues justo a raíz de esto que comentas del fenómeno del teletrabajo, me acuerdo que estaba repasando una entrevista al célebre asesor de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, que es Carlos Moreno, ¿no?, el creador de este concepto que también se ha dado mucho
mucha publicidad en los últimos meses de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esa propuesta para organizar el entramado urbano y tener más cerca de, ¿no?, de nuestras casas y nuestros barrios servicios básicos, pues, ¿no?, tanto ocio como sanitarios, educativos, etcétera. Y ya precisamente el periodista le preguntaba que si esa gran aportación que había hecho no era algo muy tradicional para nosotros, que es el concepto de barrio, de siempre. Y él decía que precisamente el hecho de que hubiera internet que permitía teletrabajar era algo que alteraba esa noción, ese concepto tan básico, y que no es cuestión de encerrar en barrios, sino convivir en vecindarios, y que ahí el factor de la pluralidad era algo clave. ¿Cómo valoras tú ese elemento, esa valoración que hace Moreno? Sí, a ver, es interesante el tema del teletrabajo. A ver, uno de los principales motivos por los que no se consigue la ciudad de los 15 minutos es precisamente el empleo. ¿Por qué? Porque es cuanto más, o sea, el mayor tiempo destinado, ¿no?, a hacer un recorrido es por empleo, digamos. O sea, cuando tenemos que ir a la compra, cuando tenemos que quedar con gente y demás, salvo nuevos desarrollos urbanos muy poco densos y con imposibilidad, ¿no?, de que desarrolle el comercio y las relaciones sociales, normalmente se van dando. O sea, bueno, hace poco, ayer creo que saqué unos datos de que por temas de ocio, por ejemplo, en Madrid el 62% de los desplazamientos, el 62% son a pie. Eso quiere decir que Madrid, por temas de ocio, se puede aproximar, ¿no?, a una ciudad de los 15 minutos. Sobre todo en los barrios antiguos, que son mucho más densos, tienen más comercio y demás, que bueno, es un tema que también podemos hablar. O sea, que en la zona más periférica y nueva de Madrid es precisamente donde más se usa el vehículo, pero Madrid es una ciudad más o menos densa, fruto de años de urbanismo más denso, ¿no? Y entonces, por tema de ocio, por tema de, bueno, tenemos aunque maltratada, una red de servicios sanitarios, ¿no?, con los centros de salud más o menos bastante capilar por la mayoría de barrios, aunque no por todos. O sea que muchas de las necesidades, sobre todo en los barrios más tradicionales, no, más antiguos, de las últimas, de hace pues hasta los 80 más o menos, se puede prácticamente satisfacer, ¿no?, esa ciudad de los 15 minutos. Pero por trabajo, no. El trabajo implica mucho más recorrido, mucho más largos. Entonces, precisamente, el teletrabajo puede contribuir a esa ciudad de los 15 minutos, ¿no?, si te evitas esos desplazamientos. ¿Por qué? Porque lo haces desde casa, o sea, son 0 minutos. Pero claro, no todo el mundo puede teletrabajar. De hecho, los oficios manuales, que son los que hacen las personas más precarias, no pueden sustituirse por teletrabajo. Y precisamente son las personas más precarias las que más tiempo tienen que recorrer y más distancia que recorrer para ir a su trabajo. ¿Por qué? Porque por lo menos en la ciudad de Madrid, aunque eso es algo que se da también en otras ciudades de España, el empleo se concentra en las zonas más ricas, ¿no? Entonces, muchas veces en Madrid es claro, ¿no?, hay un desplazamiento del sur hacia el norte para ir a trabajar o hacia el centro, ¿no? Entonces, creo que puede ser interesante el teletrabajo para lograr la ciudad de los 15 minutos, pero no para quien pueda teletrabajar, que es un número reducido de personas con unas características sociales concretas y más, y bueno, entonces, y justo son las personas más precarias, ¿no?, de los barrios del sur las que más tardan en ir a trabajar. Luego es interesante también ver el teletrabajo desde el punto de vista desde las relaciones sociales, ¿no? Claro, muchas veces, o sea, un elemento clave en el trabajo es la socialización, ¿no? Para lograr derechos, establecer relaciones de confianza, que son básicas, ¿no?, para luchar conjuntamente por derechos. Entonces, claro, eso lo puede minar perfectamente el teletrabajo. A lo mejor es más difícil que luches por una persona si a ti no te afecta, que eso las si no tienes una idea de la militancia muy activa, ¿no?, que eso lo has conocido por internet. Claro, por eso es verdad que puede hacer el teletrabajo, digamos, que afecta a las relaciones sociales negativamente. También, incluso a la mezcla social, porque yo tengo una investigación que saldrá dentro de poco que comparo la segregación residencial, ¿no?, es decir, cómo se distribuye dónde viven los grupos sociales en la ciudad, lo relaciono con
la segregación en distintas actividades, ¿no? Entonces, la ciudad por ocio está prácticamente igual que de segregada que residencialmente, porque la gente realiza su vida en su barrio y entonces se relaciona con gente de renta similar. Pero por empleo no, el empleo sí que contribuye a esa mayor mezcla social, sobre todo porque la gente va más de los barrios precarios a los más ricos. Entonces, claro, eso también es algo que podría acabar con el teletrabajo. Pero bueno, como he dicho, el teletrabajo solo llega a un sector de la población. Bueno, es una cuestión compleja. Tiene cosas muy interesantes el teletrabajo y positivas, ¿no? Desde el punto de vista de evitar desplazamientos y demás, y contribuir hacia los 15 minutos, pero desde el punto de vista de las relaciones sociales puede tener efectos negativos. No sé si te he respondido. Sí, muy completo. Me gustaría ir de vuelta un momento a un punto que has sacado, que es en torno a la relación de movilidad, personas más precarias, y es sobre todo a colación de un ejemplo al que has dedicado como poco un hilo de Twitter, que es el de el barrio de San Cristóbal, en Madrid, que nos resultaba particularmente interesante para ilustrar cómo el modelo urbano y el trazado urbano a la vez refleja y refuerza ciertas desigualdades sociales y fenómenos de este estilo en general. ¿Puedes contarnos un poco cuál es la peculiaridad del barrio de San Cristóbal? Sí, bueno, utilicé el barrio de San Cristóbal, aunque otro barrio de Villaverde también servirían y otro barrio de la ciudad, pero es que San Cristóbal es particularmente grave lo que sucede, porque además es el barrio de menor renta de la ciudad, con bastante diferencia. Y bueno, yo con mi director de tesis, Daniel Sorando, tenemos una investigación en marcha, bueno, que está ahí en revisión, bueno, y demás, en la que, así como a grandes rasgos subyace, nos interesaba la idea de la relación entre la infraestructura física y la movilidad, ¿no? Y claro, en San Cristóbal, los 4 costados, arriba tiene un parque, que eso bien, pero luego tienes una carretera, ¿no?, llamada la Gran Vía de Villaverde. En el oeste tienes un polígono industrial, pero también tienes la Avenida de Andalucía. En el sur tienes un acuartelamiento militar y debajo de eso tampoco hay casas ni nada. Y a la derecha hay vías de Renfe, ¿no?, que como mucho están abriendo una nueva pasarela, pero que tampoco invita mucho, ¿no?, al paso peatonal. Claro, para mí esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aunque hay gente que es crítica con esta teoría, yo sí creo que la desigualdad se relaciona con la segregación, de manera que si nacemos y nos relacionamos con personas de determinada clase social, es más probable que, no solo por nuestra familia, ¿no?, sino también por la red de relaciones, nos aproximemos, ¿no?, a esa clase social. El ejemplo del empleo para mí es muy claro. O sea, no todos los empleos se consiguen por contactos, evidentemente, pero los lazos débiles, digamos, son muy importantes y el empleo es, digamos, que la principal clave de la clase social. Entonces, ¿qué pasa en San Cristóbal? Que es lo que puse en el hilo. Que no solo es el barrio de renta más baja, sino dado que la movilidad peatonal es muy importante y está rodeado por infraestructuras físicas que dificultan mucho salir peatonalmente de él, hace que se relacionen en barrios, o sea, que su día a día lo hagan en los barrios de renta más baja. O sea, eso quiere decir que su red de relaciones es muy probable que sean también de renta baja. ¿Por qué? Porque la infraestructura, aparte del tipo de movilidad, hace que tengan que o socializarse especialmente en su barrio, ¿no?, pero también y en menor medida en otros barrios, porque también existe el metro, el coche y demás, pero en mucha menor medida de lo que lo hacen en su propio barrio, debido a esas dificultades a la movilidad, porque es verdad que tiene metro y demás, pero muchas veces o también en coche, pero muchas veces para tomar una cerveza, para bajar al parque, no coges el metro, no coges el coche, vas a donde puedes peatonalmente. Entonces, para mí eso es un elemento muy clave, ¿no?, que contribuye a segregar físicamente el barrio y por lo tanto también socialmente, lo que contribuye ahí a acentuar la desigualdad. Sí. Pues dime, Álvaro. O sea, No, por favor, Rodrigo. Allí iba a proponeros, como para saltar a otro ejemplo, en el caso contrario, ir al caso del fenómeno de los planes los planes de actuación urbanística, llamados PAUs, que
que entre otros el periodista Jorge Dioni trató en su libro de la España de las piscinas, publicado hace ya un año, creo, si no me equivoco, no dos, y que tuvo tanta resonancia mediática y a muchos niveles. Por ejemplo, por hacernos autobombo, que siempre está bien, cuando les juntamos en la temporada pasada a Dioni con el filósofo Ramón del Castillo, desde sus distintos campos, hacía gracia como del Castillo elogiaba esa virtud de Dioni, ¿no? Que aun sin ser un académico institucionalizado como él, ¿no? En su caso profesor de la UNED, daba con unas claves, ¿no? Y con unas coordenadas, ¿no? Para comprender ese fenómeno que lo expresaba de una forma muy, muy clara. Entonces, no me quiero enrollar aún mucho en este tema y no sé si Álvaro nos podría recordar también brevemente para los que nos estén escuchando cuáles eran las dos o las principales tesis que tenía Jorge en su libro para luego preguntar a José sobre el tema. Esencialmente, si no recuerdo mal, que ya me leí el libro para aquel programa y ha pasado un poco, la tesis principal es que el modelo urbano que hay detrás de los PAUs, que es en general de poblaciones homogéneas y donde no hay muchos servicios públicos, se corresponde de forma bastante clara para Jorge Dioni con una ideología en concreta, que es la del neoliberalismo. Y en ese sentido sería un modelo que fomenta que ciertas opciones políticas venzan sobre ciertas otras. Sería un poco hacia grandes rasgos la tesis que sacamos del libro. Y que bueno, y que se puede conectar en ese sentido, si es así la interpretación, con por lo que decías, ¿no? Que parece ser el caso quizás opuesto de otro modelo de aislamiento social y de relacionarse solamente con gente que son de tu mismo estrato, solamente que en este caso entre la gente quizás de otra clase social. Sí. Uh-huh. Sí, por entrar en materia, ¿qué población así dirías tú, Álvaro, que enfatiza más Dioni de ese caso de aislamiento social, pero de otro estrato? O sea, territorios que están al noroeste de Madrid, ¿te refieres, por ejemplo? Va tanto del noroeste como como otros casos como el de Rivas, que es un poco peculiar. Vale. Me parece que también habla del caso del Pau 4 de Móstoles. O sea, no se centra solo en Madrid, pero sobre todo son estos casos del área metropolitana de Madrid. Orientar un poco, más que nada, decías. Sí, yo me he leído el libro, me ha gustado mucho, es muy interesante. Habría una diferencia, ¿no?, entre ambos tipos de segregación. Una es elegida, ¿no?, y otra no elegida. Probablemente en San Cristóbal no le gusta. No quieren, ¿no?, estar rodeados de esa manera. En cambio, bueno, quien adquiere una vivienda en un PAU sabe, ¿no?, a lo que se atiene habitualmente, y más cuando son de nueva construcción, que no son heredadas, ¿no? Y en vez de ser una segregación por barrio, aunque también es una segregación en vivienda, ¿no? O sea, en vivienda, digamos, en urbanización, hacia adentro, ¿no?, de relacionarse especialmente con tu vecindario, que evidentemente tu vecindario va a tener una renta similar porque el precio de la vivienda es el principal organizador de la geografía social de la ciudad. Aunque también es cierto que son barrios segregados por infraestructuras. Por ejemplo, la zona de Monte Carmelo, que no es un barrio, es una zona, pero de un barrio, también está rodeado de grandes carreteras. Lo mismo pasa en Valdebebas, o sea que también... O sea, es que digamos que la ciudad de Madrid, a medida que ha ido creciendo, como ha privilegiado el vehículo privado, las autopistas o las autovías, ¿no?, han sido como un elemento clave. Siempre que había un barrio, o antes de haberlo, iba acompañado, ¿no?, de la A1, A2, M30, aunque es anterior, M45, M40. Entonces, la mayoría de nuevos barrios están segregados de una forma u otra. Aunque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un tipo de segregación que otro. Es muy interesante la tesis de Jorge Dioni, ¿no?, de que ese tipo de urbanismo produce cierta ideología, ¿no?, y por lo tanto cierta orientación en el voto. A mí me parece súper sugerente y además, aunque no es académico, tiene artículos científicos en la bibliografía muy interesantes sobre los que se ha apoyado, pero me gusta decir que esa es una de las dos hipótesis que relacionan la ideología y el urbanismo, porque una sería que el urbanismo produce esa ideología, otra sería decir que las personas que se van a vivir a esos lugares
previamente ya tenían esa ideología. Y probablemente sea un poco de las dos, ¿eh? Lo que pasa es que yo nunca he leído una investigación, digamos, científica o sea, que demuestre una cosa o la otra. Y yo quiero hacerla, pero requiere mucho tiempo porque hay que hacer una metodología muy compleja para hacerlo de forma decente, ¿no? Y no lo he hecho, entonces no puedo decirlo. Yo creo que tiene un poco de las dos hipótesis, ¿no? El urbanismo yo creo que sí que contribuye, ¿no?, a generar determinada ideología, ¿no? Por ejemplo, la carencia de servicios públicos, ¿no?, hace que un desapego hacia lo público, si no tienes servicios públicos. Pero yo creo que también tiene mucho de qué tipo de la gente que se quiere ir a vivir a esos lugares. Porque, por ejemplo, Legazpi tiene también nuevos desarrollos urbanos, pero yo creo que la gente que se va a vivir a Legazpi, a los nuevos desarrollos, puede tener una capacidad adquisitiva similar a la gente que se va a los nuevos desarrollos urbanos, pero probablemente ideológicamente sean algo diferentes, prefieren vivir en la ciudad, en medio de la diversidad que supone eso, ¿no? Y entonces, claro, aun con un urbanismo similar, aunque no igual, porque está mucho más integrado en la ciudad, probablemente la ideología sea diferente, ¿no? Entonces son personas de diferente ideología que por eso toman diferentes decisiones, ¿no?, de a dónde mudarse. Es muy interesante también el caso de Legazpi, porque ahí sí que es como el contraejemplo, ¿no?, de cómo se está produciendo una mezcla social brutal a través de Madrid Río. Pero bueno, eso es un ejemplo un poco largo. Si queréis, luego podemos hablar de ello. Y si queréis continuar un poco con esto. Bueno, como de todos modos parece que nos estamos quedando sin tiempo, igual nos gustaría, para rematar, hacer una cosa muy molesta, que es preguntarte algo imposible de responder en tan poco tiempo. En estos programas sí, somos expertos ya en eso. Eso es. Pero para que sí que apuntes para nuestros oyentes un poco cuáles son las claves en las que tienen que caer cuando piensen sobre este tema. Y sobre todo lo sacamos a raíz de una entrevista que se le hizo a Richard Sennett recientemente. ¿En qué periódico fue, Rodrigo? Fue en El País también, un especial sobre el futuro de la pandemia, en Ideas. Y esencialmente Sennett comenta a raíz de, o sea, en torno a la cuestión de cómo aplicar medidas de movilidad urbana, o sea, una verdadera revolución en la movilidad urbana, como sería la ciudad de los 15 minutos, etcétera, nos dice que para hacerla realidad hará falta una revolución económica. Y plantea el problema central como el de conciliar e integrar la ciudad próspera con la ciudad ecológica. Y todos podemos pensar ya en cuáles son las tensiones sociales, los problemas a los que lleva cada vez que se menciona una medida de restricción de la movilidad, etc. O sea, entonces, en torno a este gran problema, y como decimos, imposible de resolver en este poco tiempo, ¿qué es lo que enfatizarías que es clave para pensarlo y para poder traer soluciones a futuro? Sobre cómo transformar la ciudad. Eso es. Ya, es que muchas veces es más fácil los grandes conceptos, ¿no?, puede hacer más que luego en la práctica. A ver, yo creo que es que un elemento muy clave, o sea, al final el Estado en sus diversas administraciones, ¿no?, tiene un papel clave. O sea, la inversión pública es, digamos, o sea, es el actor principal en la ciudad, siempre. También las inversiones privadas y fuera ni públicas ni privadas, sino lo comunitario tienen importancia, pero yo creo que tiene que venir el reequilibrio de la mano del Estado, sin duda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un elemento clave es el reequilibrio territorial. Madrid-Río es que esto es una cuestión bastante compleja, porque el reequilibrio territorial es muy deseable porque supone llevar, digamos, a los barrios más precarios infraestructura, ¿no?, de la que carecen. Madrid Río es un buen ejemplo, ¿no?, con amplias zonas verdes, con parques donde puede jugar gente de todas las edades y demás. Pero a su vez, esto supone una revalorización muy importante de la zona.
Entonces, aquí se suceden muchas tensiones, ¿no? Que es como la paradoja del derecho a la ciudad, de mejoramos la ciudad, pero las personas que previamente vivían ahí muchas veces no pueden, no pueden disfrutarla, ¿no? Entonces, ahí está el tema del mercado de la vivienda, el mercado del alquiler, porque una persona en propiedad, siempre y cuando pague la hipoteca, bueno, a no ser que ahora tenga interés variable y se la pueden subir, pero no depende tanto, ¿no? de la persona propietaria, ¿no? Que decida subirlo o no. O sea, no depende de que se revalorice. A ver, en una vivienda en propiedad no depende nada de que se revalorice el barrio o no. Entonces, el reequilibrio territorial no le influye. Pero en cambio, la vivienda en alquiler, que es donde vive precisamente las personas más precarias, le influye mucho el reequilibrio territorial porque mejora la zona en la que vive, pero como cada 5 años te pueden subir el precio del alquiler, lo que sea, porque se acaba el contrato, ¿no? Pues esas personas pueden ser expulsadas. Entonces, claro, yo diría que es muy importante para generar una ciudad pues, próspera y ecológica, un reequilibrio territorial que sea combinado con un control del precio del alquiler que posibilite que las personas que previamente vivían ahí sigan pudiendo vivir ahí. ¿Por qué el reequilibrio territorial contribuye a también hacer una ciudad no solo más próspera e igualitaria, sino también ecológica? Porque el reequilibrio territorial trae consigo empleo, trae consigo zonas verdes, trae consigo infraestructuras que son muy necesarias para esa ciudad de los 15 minutos, que para llegar a ella tienes que tener para poder satisfacer tus necesidades vitales pues a menos de 15 minutos. Entonces, creo que el reequilibrio territorial, ¿no? Digamos, democratizar el territorio, democratizar las ventajas del territorio, ¿no? Que como lo llama Bourdieu, las ganancias de localización, democratizarlo es clave tanto para generar una prosperidad compartida como para generar una ciudad más ecológica, que todas las personas, independientemente de su barrio y de la renta de su barrio, puedan satisfacer sus necesidades en la proximidad. Y el empleo es un ejemplo muy claro, y la inversión muchas veces lo que trae empleo y puede posibilitar que las personas que viven en ese barrio puedan trabajar cerca de él, porque una de las cosas por los que no hay empleo en el sur es por la desindustrialización. La desindustrialización es un elemento clave que ha hecho que muchos barrios pues pierdan su tejido productivo y haya mucho paro o se tengan que ir a las zonas más ricas, ¿no? A trabajar con todo el tiempo que eso requiere. Más o menos, a ver, es una pregunta difícil, no sé si... Sí, ha sido a propósito, pero me parece que has dado una respuesta mucho más concreta y clara que la mayoría de personas a quien les podríamos preguntar. Bueno, me alegro. Me gusta lo concreto. Sí. Bueno, otra ventaja también de estas preguntas tan ambiciosas es que luego podemos dar pie a una segunda parte en otro momento, o sea que eso también siempre nos encanta. Yo encantado. Poder repetir. Así que, bueno, concluimos por hoy esta pequeña charla tan ilustrativa para nosotros y, como siempre, muchas gracias, Álvaro, por acompañarme aquí en el programa. Y también a ti, José, por haberos acompañado hoy esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y tengo ganas de, si queréis invitarme otra vez, yo encantado. Que me gusta mucho este formato de conversación, me parece súper interesante. Nosotros encantados, que han quedado muchos temas todavía en el tintero. Sí, joder, muchísimos.